Entiendo que el oficialismo o que el gobierno le cuesta mucho trabajo aceptar que han fallado, pero no es que solamente sean responsables, es que de verdad la corrupción o la omisión del gobierno cobra más vidas incluso que el crimen organizado, porque el hecho de que el crimen organizado pueda, ya sea de oposición o no oposición, marcar un video, exigir Estado de Derecho, muy cuestionable el video que salió del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que sean ellos quienes critican a las madres buscadoras por buscar a los desaparecidos que ellos asesinan y que ellos matan, y que esta recriminación venga desde la parte institucional, es algo que no podemos permitir ni que no podemos normalizar y que no lo podemos llamar como un golpeteo político. No, a ver, yo digo, hay una realidad que no podemos negar. Sin embargo, tampoco es responsabilidad ni de la presidenta ni del presidente. Ha venido un desbordamiento del tejido social que ha orillado a la crisis que tenemos actualmente de seguridad pública. Ahora, eso no es negar que existe esa realidad. Sin embargo, también vemos acciones de la oposición para sacar ventaja de un tema donde sí hay acciones y reacciones de la presidenta positivas, como el reforzamiento de la comisión de búsqueda. La realidad que tenemos, y estos sí son hechos, son que tenemos a un exsecretario de Seguridad Pública siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Si estas personas para ti no son una realidad, una sola persona que deje que desaparezca en este país y no hay que desaparecer. Es que decir que la oposición, bueno, me permites terminar nada más, ¿no? A ver, decir que la oposición está inflando los números o está diciendo o está tratando de golpetear a la oposición, sería un golpeteo si los números no existiesen. Y vamos ahora al tú por tú. Bien, está por acá Sol Ángel Ochoa y Alan Castro. Buenos días, Luis Alberto, Alan, auditorio. Buenos días, Alancito, qué gusto saludarlos. A ver, ¿por dónde empezamos? Caso Jalisco, que se dio un debate otra vez. La presidenta sale a decir, a ver, cómo es que pues hay una campaña inflada y también un tema pendiente, y el caso Unison. ¿Por dónde queremos empezar? Yo creo que el tema de Tehuichitlán es un tema que ha causado mucho... Los desaparecidos. Sí, los desaparecidos, este campo de exterminio y de adiestramiento, ¿no? Que vimos la semana pasada y que ha tenido bastantes reacciones en diferentes sectores. Hoy yo veo, sí, pues dos realidades, ¿no? Hay que decirlo también, la descomposición social, el tema de la captación de jóvenes al crimen organizado y los desaparecidos, es una realidad que no podemos negar y no podemos desaparecer, vaya la redundancia. Sin embargo, sí hay una campaña sucia, sí hay una guerra sucia en contra del expresidente y la presidenta que pues de alguna forma ha venido también a demostrar que hay una falta de liderazgo y de pues estrategia en la oposición que está causando que vean este tipo de acciones para denostar al gobierno. Yo sí veo, por lo menos lo que han presentado en datos oficiales, 90,000 bots generando a 1 millón de reacciones y Twitter en X. Creo que sí, evidentemente hay una estrategia, una campaña inflada, vaya, para denostar a la propia presidenta. Ahora, eso es Twitter, donde la oposición piensa que se debate todo, ¿no? Yo creo que también eso marca la desconexión que tienen con la vida real o con la realidad que viven miles de familias mexicanas que, pues sí, están sufriendo todos los temas de seguridad, pero también no están con este tema de Twitter, de tratar de denostar. La presidenta, quieran o no, a casi 6 meses de mandato, pues todavía tiene 80% de popularidad. Entonces creo que es aparte que es una campaña inflada, una campaña fallida de la oposición. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que hablar acerca de una campaña fallida no necesariamente es el reflejo de lo que está sucediendo, porque decir que solamente en X o antes Twitter está la discusión pública es desconocer que realmente las planas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, están documentando lo que pasó en Jalisco, en este supuesto, y lo voy a decir como es, supuesto campo de exterminio, porque la misma autoridad
autoridad local, la fiscalía local, aceptó que hubo irregularidades en la primera intervención que tuvieron ellos. ¿Por qué? Porque no había sucedido que el crimen organizado escondiera con ladrillos, digamos, restos de personas. Es muy, digamos, visualmente muy impactante y denigrante el hecho de que encuentres pertenencias, pares de zapatos, de que estamos hablando de 200 personas que pudieran haber pedido ahí la vida, cartas, evidencia de que va más allá solamente de que la oposición esté golpeteando a la presidenta. Que salga el líder del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, a decir, bueno, sí había zapatos, pero quién sabe si eran zapatos de las víctimas con un, digamos, falta de empatía hacia las víctimas, pues evidentemente eso sí levanta el debate nacional. La oposición evidentemente va a criticar y va a cuestionar, y también lo van a hacer los medios de comunicación, porque esa es la función de los medios y porque esa es la función de la oposición. Pero de eso a negar una realidad, que en México cada año aumentan las cifras de las y los desaparecidos, de las y los niños desaparecidos, de las mujeres víctimas de trata, negar esta parte y decir que solamente es un golpeteo, es también, yo creo que un poco jugar con la inteligencia de todas las personas. Entiendo que el oficialismo o que el gobierno le cuesta mucho trabajo aceptar que han fallado, pero no es que solamente sean responsables, es que de verdad la corrupción o la omisión del gobierno cobra más vidas incluso que el crimen organizado, porque el hecho de que el crimen organizado pueda, ya sea de oposición o no oposición, marcar un video, exigir Estado de Derecho, muy cuestionable el video que salió del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que sean ellos quienes critican a las madres buscadoras por buscar a los desaparecidos que ellos asesinan y que ellos matan, y que esta recriminación venga desde la parte institucional, es algo que no podemos permitir ni que no podemos normalizar y que no lo podemos llamar como un golpeteo. Si las madres buscadoras, si personas de la sociedad civil están haciendo el trabajo de las instituciones públicas, algo está mal en este país, que no es un golpeteo político. No, a ver, yo digo, hay una realidad que no podemos negar. Sin embargo, tampoco es responsabilidad ni de la presidenta ni del presidente. Ha venido un desbordamiento del tejido social que ha orillado a la crisis que tenemos actualmente de seguridad pública. Ahora, eso no es negar que existe esa realidad. Sin embargo, también vemos acciones de la oposición para sacar ventaja de un tema donde sí hay acciones y reacciones de la presidenta positivas, como el reforzamiento de la comisión de búsqueda, algunas iniciativas de reforma, protocolos nuevos. Es decir, si hay una reacción proactiva, pero también hay que decirlo, hay una intención desmedida de la oposición para sacar raja política de este tema. Y yo digo, a ver, es una campaña inflada donde juegan con la percepción y construyen esta falsa narrativa de que los responsables son los actuales administración, pero la realidad que tenemos, y estos sí son hechos, son que tenemos a un exsecretario de Seguridad Pública siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Esa es una realidad, esos son hechos. Lo que se construye en redes sociales no necesariamente es realidad, es crear una percepción, una narrativa donde la oposición quiere denostar al expresidente. Yo tampoco estoy de acuerdo que la presidenta diga déjenlo en paz, ¿no? O ya déjenlo descansar. Yo creo que también todos tienen responsabilidad, pero no solamente las autoridades, también el crimen organizado, también nosotros como sociedad, también como familia. Entonces, tampoco es como que la autoridad... Nada más, pues que estás diciendo muchas cosas y al final no terminas concluyendo absolutamente nada, pero te voy a dar unos números nada más para que más o menos te decidas si eso es una percepción o es una realidad. En el 2023 en México se registraron 10,283 personas desaparecidas. En el 24, 13,627 personas, un 32% más de un año anterior. Si estas personas para ti no son una realidad, una sola persona que deje que desaparezca en este país y no hay que desaparecer. Es que decir que la oposición, bueno, me permites terminar nada más, ¿no? A ver, decir que la oposición está inflando los números o está diciendo o está tratando de golpetear a la oposición, sería un golpeteo si los números no existiesen, si las personas desaparecidas aparecieran cuando las mamás los buscan, si la comisión de búsqueda o las madres buscadoras no tuvieran que pedirle
palas, por decirlo menos, a las autoridades para ir a buscar a sus hijos. Yo creo que hay que también esto ponerlo en el plano de la realidad. El problema es que cada vez entiendo que hay una responsabilidad social, entiendo que todos debemos de contribuir al bienestar social porque somos una sociedad y eso es lo que amerita una respuesta institucional de ese calibre, pero negar o culpar a García Luna, a Felipe Calderón, si tienen 7 años en el poder. Claudia, ya gobernaron 6 años Morena, que es el primer año de la presidenta. Y yo creo que negar o decir que el Estado no tiene responsabilidad o tratar de lavarte las manos como Poncio Pilato diciendo que es un golpeteo político, es faltar de respeto a todas las víctimas que el Estado mexicano tiene que reparar el daño. Le pide, perdón, pero este gobierno de Morena, el presidente, la presidenta, le han pedido de manera excesiva a España que nos pida perdón por la conquista. ¿Cuándo le van a pedir perdón a todas las víctimas de en 2018 no empezó las desapariciones en México. El crimen organizado y la colusión con el gobierno viene de 4 décadas atrás en México y ha venido avanzando y escalando para tener lo que tenemos ahorita. Nadie niega esa realidad, te lo reitero por tercera ocasión para que puedas entender mejor. Sin embargo, también entiende que hay 20 millones invertidos del 12 al 17 de marzo para posicionar una campaña como expresidente narco y presidenta narco. Eso es jugar con la percepción, eso es una campaña falsa, una manipulación de la realidad, cuando la realidad es que sí tenemos un exsecretario juzgado por esos casos. Es decir, no es que nos echemos la culpa al pasado, es que, a ver, estamos tomando decisiones, el gobierno actual está tomando decisiones, está tomando acciones en torno a eso, pero también, a ver, hay que aceptar que hay una oposición inoperante, que falta de liderazgo, falta de estrategia de poder posicionar una agenda pública y está tomando las redes sociales para golpetear políticamente. Y no es faltarle respeto a las víctimas ni a las madres buscadoras, es aceptar que también existe esta carroña en la política mexicana. A ver, desacreditar a las madres buscadoras, decir que manipulan la evidencia que existe ahí, utilizar a una madre buscadora para que golpetee a otra madre buscadora y que le quiten legitimidad y que le quiten veracidad a un hecho que es público, que se le salió de control en la agenda pública, que seguramente si el Estado hubiese podido, lo hubieran detenido, Alan, pues discúlpame, pero no nada más fue la oposición, es que es algo que nos debería de indignar socialmente a las personas, a los medios de comunicación y a la oposición. Pues por supuesto que sí, pero decir y evadir tu responsabilidad nada más porque dices, ya dejen en paz al presidente, fue lo que dijo la presidenta, pero ¿por qué lo van a dejar en paz? O sea, no dejan en paz a ningún expresidente, pero ¿por qué lo vas a dejar en paz? Porque es del movimiento, porque es López Obrador. Le vas a cuestionar una y otra vez, y mientras más salgan a la luz este tipo de casos que seguramente se llevaron a cabo en su administración, por supuesto que lo vas a criticar, si no es intocable. Entiendo que sea la primera vez que gana la izquierda y que tenga una gran popularidad y que sea muy aceptado, pero eso no implica que el Estado haya sido omiso. Si no lo decimos que ellos hayan hecho los campos de exterminio o ni nada por el estilo, pero la omisión, el permitir que el crimen organizado se adueñe de ciertos territorios y sean los dueños, que ellos mismos hablen de un Estado de Derecho, pues bueno, a ver, ¿quién no lo va a cuestionar? No, yo creo que eso es evidente. Ver, yo ahí estoy de acuerdo, no, fue un exceso de la presidenta decir déjenlo en paz. Sin embargo, sí creo que hay más responsabilidad, no solamente de la actual administración, que le corresponde actuar en lo inmediato. Sin embargo, creo que el problema no va a solucionarse de la noche a la mañana. Creo que evidentemente también como cuestionamos a la autoridad, que es nuestro trabajo, también hay que cuestionar a la oposición, y aquí la oposición queda expuesta como lo que es carroñeros, gente que está buscando sacar raja política de un caso que le duele a todos, que hay responsabilidad de todos y que no podemos negar ni voltear a otro lado, que es el crimen organizado, cómo ha ido avanzando y cooptando a nuestra sociedad. ¿Cuál sería entonces la salida? Carroñeros es la palabra que utilizó Noroña. Yo creo que Noroña es la persona que menos podría utilizar ese tipo de palabras, porque si alguien ha lucrado con ese tema, ha sido Noroña a lo largo de toda su carrera política. Nada más hay que decirlo ahora, yo creo que ya no se acuerda de quién era Noroña, ¿no? Noroña activista y el Noroña presidente del Senado de la República. Son dos personajes totalmente distintos,
a ver, si los panistas, los priistas tenían la piel muy delgada, estos no tienen. Y tienen que aceptar que cuando estás en el gobierno vas a tener crítica, pero no puedes justificar tu ineptitud o tu falta de acción diciendo que es un golpeteo político de la oposición, cuando la evidencia está ahí. Yo no dudo que la oposición los vaya a tratar de criticar y cuestionar y señalar, pues por supuesto, si ese es el trabajo de la oposición. Pero ya de eso a decir, es que es culpa de ellos lo que se está pasando, no es nuestra culpa, es un tema totalmente distinto, ¿no? A ver, va a anunciar el secretario incluso las acciones. A ver, la presidenta decir que no están haciendo nada también, más bien, ciertamente, el anterior sexenio sí, el tema lo desairó. Pero la presidenta ya está diciendo, voy a hacer política, va a ser prioridad también. Va a anunciar el fiscal, vamos a ver ahorita en media hora más, va a anunciar el caso Jalisco, vamos a ver con qué sale. La presidenta sí está tomando el tema, más bien, yo creo, ¿no? Sí, la cuestión es que los dos tienen razón, pero sí el énfasis de que la oposición, a ver, todas las campañas que dijo la presidenta que están infladas, ahí están, y son los mismos. Y se van a Twitter, como si en Twitter para crear una percepción. Y es que el gobierno, también lo que dice Sol Ángel, no es que digan, fueron los de la oposición, bueno, pero la oposición también al cuestionar, al criticar, también deben de asumir responsabilidad de que ellos también fueron parte de este problema que tenemos. Y ahí sí no veo autocrítica en la oposición, yo veo una intención de sacar raja política, sinceramente. Y con todo respeto a las madres buscadoras y que ahorita haya una campaña en torno a esto, yo creo que evidentemente son pues un hecho histórico que vamos a ver y seguramente en los años vamos a evaluar, analizar, investigar sobre todo este fenómeno del narcotráfico, y las madres buscadoras va a ser, yo creo, un punto muy importante en esta historia que se está contando y que se está escribiendo en México. Conclusión del tema, entonces. Bueno, yo creo que el Estado tiene que hacer para lo que está ahí. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. El Estado no puede ser omiso ante las problemáticas que tienes. No puedes siempre lavarte las manos y decir que vienes arrastrando esos problemas. Es que para eso estás ahí. Cuando votaron por ti, decidiste que tú ibas a tener una mejor visión de gobierno. El mismo discurso de Felipe Calderón. Ibas a estar, bueno, el que sea, Alan, a ver, es que los políticos no cambian, sean de Morena o sean del PRI o sean del PAN. Al final llegas a administrar el recurso de todas y de todos los mexicanos, de todas y de todos los sonorenses, porque en teoría tu plan de trabajo es mejor, pero el monopolio de la fuerza existe por una razón. Solamente el Estado puede ser el que mande sobre un territorio determinado. Si el crimen organizado en esos últimos 7 años de gobierno con ponle desde el PAN, desde Felipe Calderón hasta ahora, no hemos visto un retroceso del crimen organizado, hemos visto cada vez peores situaciones en las que vimos. Entonces, ¿qué te hace pensar que ese discurso o que esas acciones de gobierno van a dar resultados? Aplicar la fuerza pública, aplicar esto. A ver, lo que está haciendo este gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum ha sido atacar la raíz, y creo que a través de la política social podemos ver algo que se está proponiendo para un cambio. Yo creo que aplicar este discurso de ejercer la fuerza pública, contrarrestar a los crímenes, a los grupos organizados, no dio resultados, y los resultados que tenemos ahorita, pues evidentemente nos invitan a cambiar una estrategia. Yo creo, en conclusión, que sí hay una realidad que no podemos negar, que no podemos desaparecer el tema de los desaparecidos. Sin embargo, sí hay una campaña inflada, una falsa narrativa y una guerra sucia en contra de la actual administración, cuando yo esperaría de la oposición, al menos en este tipo de temas, que pudiera contribuir a buscar soluciones en vez de mira, yo de la oposición no espero nada, pero de quien sí espero todo es de quienes gobiernan. Nada más eso te digo. O sea, yo de la oposición no espero absolutamente nada, pero sí espero que quienes gobiernen dejen de lavarse las manos y se hagan responsables de lo que les compete: gobernar y combatir el crimen organizado. Yo no critico las políticas sociales, me parecen un acierto. Las políticas sociales, los problemas sociales tienen muchísimas variables que van más allá solamente del crimen organizado, la falta de oportunidades, falta de trabajo, economía, desarrollo, etcétera, un gran etcétera. Que Morena ha hecho hincapié en eso, no lo dudo. Pero en este caso determinado, yo creo que sí tienes que tener mano dura con el crimen organizado, que no se te salga de control, que no pasen este tipo de situaciones sin que el Estado se dé cuenta. En un país como México, dudo mucho y me parece inverosímil realmente que las autoridades en Jalisco no se hayan dado cuenta de esta situación.
Muchas gracias, Don Ángel. Muy bueno. Gracias, Alan. Les agradezco. Nos vemos el próximo miércoles para debatir. Y nos quedamos con Peregrinos, con el tiempo extra con Manuel Lizárraga. El TEC de Monterrey, ayer en el TEC de Monterrey dio arranque con la serie de actividades del Open Campus. Recuerde que son actividades gratuitas abiertas al público en general. Serán en varias sedes de la zona histórica del centro de Hermosillo y continuarán el día de hoy y mañana. Estén muy atentos a nuestras redes sociales. Estaremos compartiendo dónde serán las actividades del día de hoy. Enhorabuena por el TEC.